¿Qué tal? Vamos a ver la guía para la práctica de laboratorio número 6, perteneciente al curso de mecánica de fluidos. Entonces, veamos, vamos a hacer en esta práctica, vamos a tratar de determinar la velocidad de salida por un orificio. Entonces, esto va a ser muy similar a lo que nosotros ya vimos con la presentación del doctor Carpio y muy similar a los temas que estuvimos haciendo y que estuvimos viendo en prácticas anteriores. Entonces, veamos, el objetivo es estudiar el comportamiento de la velocidad de salida de un líquido a través de un orificio practicado en la pared de un recipiente. Dentro de los materiales e instrumentos que vamos a necesitar, tenemos un recipiente con su tapadera, también podría ser una botella de refresco de 2 litros, o un recipiente que sea plástico y que ustedes puedan perforar, porque vamos a necesitar hacer perforaciones en su lateral. Luego, un recipiente con capacidad de al menos 2 litros, podría ser también un balde, o sea, nosotros necesitamos un recipiente para recibir toda el agua que se va a estar vaciando del recipiente anterior. Luego necesitamos una cinta adhesiva para tapar los agujeros que vamos a realizar. Necesitamos obviamente agua, va a ser el único fluido que vamos a utilizar. También necesitamos un cronómetro. En este caso pues resulta bastante fácil utilizar el cronómetro del celular. Luego necesitamos una regla de unos 20 o 30 centímetros, y para quienes tengan pues pueden utilizar un vernier para poder medir ciertos diámetros, para que no les sea tan complejo poder calcular las secciones transversales. Si no lo tienen, pues entonces se las tendrán que arreglar con una regla. Obviamente pues no les va a dar un valor tan exacto, pero tendríamos que utilizar lo que prácticamente tenemos en la casa. Entonces, veamos el contenido de esta práctica. Dice: la velocidad de salida de un fluido por orificios de recipientes depende fuertemente de las condiciones del mismo, de las áreas transversales del recipiente y del orificio de salida, de las presiones en la superficie libre del líquido en el interior del recipiente y a la salida del orificio, de la densidad y la viscosidad del fluido, entre otras. El objetivo principal de esta práctica consiste en hacer un análisis en gran medida cualitativa del comportamiento del flujo a la salida de orificios practicados en un recipiente. Se plantea también medir el gasto o caudal o flujo volumétrico de salida para explorar el comportamiento de la velocidad del flujo haciendo uso de la ecuación de la continuidad. Uno de los resultados importantes para flujos ideales lo constituye el teorema de Torricelli. Este teorema establece que si la razón entre las áreas del orificio y el recipiente es suficientemente pequeña, y si la diferencia de presión entre la superficie libre del fluido en el recipiente y a la salida del orificio es nula, la velocidad del fluido al salir del orificio es igual a la velocidad que adquiriría un objeto en caída libre desde una altura igual a h, es decir, la velocidad de salida sería igual a la raíz de 2gh. Esta expresión puede obtenerse aplicando la ecuación de Bernoulli al flujo en los puntos 1 y 2, como los que se indican en la figura 1. Entonces, de la clase nosotros ya vimos que si nosotros escribimos la ecuación de Bernoulli para el punto 1 y para el punto 2, primero ambas presiones están expuestas a la atmósfera, por lo tanto, ambos puntos están expuestos a la atmósfera, por lo tanto las presiones en ambos puntos se consideran como cero. Luego la velocidad en el punto 1, la velocidad de descenso también se va a considerar como cero, entonces solo queda una elevación z1. Del otro lado quedaría la elevación z2 y la velocidad 2, que sería justamente esta velocidad de salida. Entonces, al despejar y al determinar que z1 menos z2 es igual a h, obtenemos la expresión que vimos con anterioridad. Entonces, esto, si ustedes quieren, lo pueden hacer, pero relativamente ya lo vimos con el teorema de Torricelli. Luego, el procedimiento. Paso número 1. El recipiente debe tener 3 orificios laterales. Si no es el caso, realice 3 perforaciones laterales en el recipiente o botella. Procure que el diámetro de los orificios sea de aproximadamente 2 a 3 milímetros y que estén alineados de manera vertical. Se sugiere que las posiciones de cada orificio sean aproximadamente las siguientes: el primero colocado a 5 centímetros desde la base del recipiente, el segundo ubicado aproximadamente en su parte media
y el tercero a unos 8 centímetros del anterior, tal como se observa en la siguiente figura, que sería la figura 2. Entonces observamos ahí los tres orificios, ¿verdad? Luego tape los orificios con cinta adhesiva y llene el recipiente con agua. Destape el orificio situado en la parte media y observe lo que ocurre con el chorro de salida del agua conforme el nivel destape el orificio situado en la parte media y observe lo que ocurre con el chorro de salida del agua conforme el nivel en el recipiente desciende. Utilice el otro recipiente para evitar derramar líquido. Luego vuelva a llenar el recipiente con agua y ahora destape los tres orificios y observe el comportamiento de los tres chorros de agua, como el alcance horizontal que tiene cada uno. Paso número 5. Vuelva a tapar los orificios y llene nuevamente el recipiente con agua. Coloque la tapa del recipiente procurando que quede bien cerrado para evitar la entrada o salida de aire. Destape únicamente el orificio del fondo y observe lo que sucede con el líquido al salir por esta abertura. Intente explicar el fenómeno que observa. Número 6. Tape el orificio y vuelva a llenar el recipiente con agua sin colocarle la tapadera. Enseguida destape el orificio de la parte media, sople fuertemente hacia el interior del recipiente por su abertura superior o aplique la presión adicional sobre su superficie libre. Bajo estas condiciones observe de nuevo lo que sucede con el chorro de agua que sale por el orificio. Tape el orificio y llene nuevamente el recipiente sin colocar la tapadera. Bajo esas condiciones destape el orificio de la parte media usando un procedimiento similar al del punto anterior. Succione al máximo posible el aire del interior del recipiente o reduzca la presión sobre su superficie libre y observe si se producen cambios en el comportamiento del chorro de salida en relación al punto anterior. 8. Tape el orificio y llene nuevamente el recipiente sin colocar la tapadera. 9. A un trozo de cinta adhesiva colóquele 11 marcas espaciadas 1 centímetro. Adhiera la cinta en forma vertical sobre el costado del recipiente, de forma tal que la marca superior se encuentre en la parte superior de la parte recta del recipiente. Mida la altura de la marca superior respecto a la altura del orificio inferior del recipiente. Destape únicamente el orificio del fondo. El nivel del fluido en el recipiente empezará a bajar. Coloque en cero el cronómetro en el momento en el que el nivel de agua pasa por la marca superior de la cinta adhesiva. Importante, a partir de este momento estar atento del tiempo que indica el cronómetro y del nivel de agua en relación a las marcas. 13. Se ha iniciado el vaciado del recipiente, tomar lecturas del cronómetro y de la posición de las marcas a medida que desciende el líquido. Al concluir, determine el área transversal del recipiente y el área transversal del orificio de salida. Nota: hay diferentes métodos para determinar estas áreas transversales. Discutan y seleccione la o las que consideren más pertinentes. Actividades a realizar. Describa el resultado obtenido cuando se realizó cada uno de los experimentos descritos en los pasos 3 al 7 señalados en la sección de procedimiento. Incluya las explicaciones correspondientes. 2. Medir el tiempo de vaciado del recipiente indicado en los pasos 12 y 13 de la sección de procedimiento. Haga uso de la tabla 1 para colocar la información de las lecturas. Importante, se sugiere tomar lecturas de al menos 2 ejercicios de vaciado del recipiente. Se incluye la tabla 2 para una repetición. Determine las alturas de las marcas en la cinta adhesiva respecto a la posición vertical del orificio de salida. 4. Complete la tabla 1 y tabla 2 calculando los volúmenes de vaciado delta V, el flujo volumétrico o gasto Q del fluido al descender en el interior del recipiente y la altura media H entre marcas. Haciendo uso de la ecuación de la continuidad es posible determinar la velocidad del flujo en la salida del orificio con los valores del gasto Q y el área A del orificio. En la última columna de la tabla 1 y tabla 2 incluye el resultado de los cálculos. Elabore la gráfica de velocidad de salida Vs versus la altura media H media. Comente en relación a la forma de las gráficas. De forma complementaria, elabore las dos gráficas equivalentes siguientes: Vs promedio versus H promedio y Vs promedio versus raíz de H promedio.
Comente en relación a la forma de las gráficas obtenidas con estos cambios de variable. Si en las gráficas del punto anterior observa un comportamiento lineal, proceda a implementar un ajuste lineal y determine la pendiente de dicha recta. Y luego de eso vamos a llenar estas tablas, que es la tabla 1 y la tabla 2, con un procedimiento determinado para poder encontrar los valores, y vamos a responder a las siguientes consultas y preguntas. Dice así: 1. Si en el recipiente utilizado se sustituye el agua por mercurio, ¿cómo considera que sería la velocidad de salida del líquido, comparada con el caso en el que se usó agua? Explique su respuesta. 2. Utilizando la ecuación de Bernoulli, obtenga usted mismo la velocidad de salida de un líquido a través de un orificio practicado en la pared de un recipiente abierto a la atmósfera. Para ello, tome en cuenta el diagrama de la figura 1. 3. Los orificios realizados en el recipiente pueden tener distinta forma y tamaño. Considera que esto afecta a sus resultados. Explique. 4. A partir de los valores de las pendientes obtenidas en el paso 8 de la sección de actividades, discuta sobre estos valores y los que corresponden según el teorema de Torricelli. Comente sobre los resultados y las condiciones del flujo. Entonces, en esto va a consistir prácticamente la práctica. Es relativamente sencilla. Ustedes pueden investigar más respecto al tema. Es algo que ya el doctor Carpio explicó en parte en la presentación que él hizo. También lo vimos en el video que yo subí cuando estábamos viendo, si no estoy mal, lo del manómetro. Creo que en ese video en YouTube también había un video donde una persona estaba explicando el fenómeno de los orificios de la botella. Entonces ahorita, como entramos a ver el tema de la aplicación de la ecuación de Bernoulli, una de las prácticas relativamente sencillas para elaborar es demostrando el teorema de Torricelli. Por lo tanto, si hay algo que a ustedes no les llega a salir, o de repente el procedimiento ustedes creen que no les va a dar un buen resultado, ustedes pueden investigar en internet también, y si en dado caso no tuvieran resultados satisfactorios, entonces ustedes pueden buscar alguna práctica similar y concluir o decir de que la práctica representaba ciertos inconvenientes o no se pudo encontrar una respuesta con buena facilidad. Al final de cuentas, de eso se trata. Y si ustedes pudieran encontrar, si en dado caso no tienen buenos resultados, podrían buscar en una práctica diferente, siempre sobre el teorema de Torricelli, y podrían pues proponer una práctica diferente o utilizar otro procedimiento para poder llegar a sus resultados, ¿verdad? Entonces aquí sería que ustedes también pudieran buscar o proponer algún procedimiento alternativo, si en dado caso pues no tuvieran resultados satisfactorios con esto, aunque yo creo que aquí pues no tendríamos ningún inconveniente al respecto, y los cálculos pues se presentan relativamente sencillos, ¿verdad? Ya podrían reutilizar la botella que habían usado anteriormente, o si no pues tendrían que conseguir una nueva botella. Lo que yo les recomendaría es que utilizaran una botella quizá, o un recipiente quizá recto, y que tuviera tal vez alguna tapadera plástica, pero que se mantenga la misma sección, porque podríamos tener problemas en que cuando llenemos nosotros el recipiente podría provocarse en la parte superior, en esa reducción, cuando ya se coloca el tapón, esa reducción, ese cambio en su sección transversal podría provocarnos a nosotros un poquito de problemas a la hora de calcular. Entonces lo que yo les recomiendo es que si no primero conseguir un recipiente transparente que sea de sección constante, que no varíe la sección, o si no consigue, porque tiene que tener tapadera, ese es uno de los principales inconvenientes. Entonces si no consigue, entonces utilicen un recipiente grande y no lo llenen arriba del embudo que se empieza a generar para ya cerrar en la parte superior y colocar la rosca, sino que solamente lo llenen
hasta el punto donde la sección se mantiene constante, a modo de que calcular esa sección transversal sea relativamente sencillo y no se metan a problemas de cómo poder calcular secciones transversales que van variando en función del descenso del agua dentro de la botella. Entonces esa es una recomendación, y cualquier cosa de igual manera pues me pueden comentar. Siempre yo les repito bastante el hecho de que utilicen el chat de WhatsApp, pero general. Siempre me escriben a mi WhatsApp y algunos de los que me escriben se han dado cuenta que no les respondo tan rápido porque me mantengo haciendo otras cosas y de repente hasta así los dejo en visto, pero no es porque yo no les quiera responder, es porque tengo otras actividades también que resolver. Entonces de repente me meto a mi WhatsApp y estoy resolviendo algunas otras cosas de mi trabajo o de algo extra que estoy trabajando. Entonces no es que yo no les quiera responder individualmente, sino que responder una duda individualmente a cada uno requiere más tiempo para poder apoyarlos, ¿verdad? Entonces es por esa razón que yo siempre prefiero que escriban al chat del grupo. Entonces, dentro del contenido mínimo del reporte de laboratorio vamos a tener de igual manera el mismo contenido, ¿verdad? La carátula con los datos de ustedes, la introducción, los objetivos, instrumentos y equipos utilizados, descripción y desarrollo de la práctica con fotografías de que la están realizando, explicación técnica del experimento, datos y resultados, conclusiones, opinión personal y recomendaciones, y bibliografía. Entonces con eso terminamos la práctica de laboratorio número 6. Recuerden, cualquier cosita me pueden preguntar. Traten de no hacerlo al chat personal, salvo que sea algo que definitivamente sea porque tal vez alguno tuvo alguna emergencia o algo, entonces pues es comprensible, pero muchas veces me hacen preguntas de las mismas prácticas o de la clase y me es un poco complicado poderles resolver individualmente a cada uno sus dudas, ¿verdad? Y en el periodo de la clase que se podrían resolver esas dudas, difícilmente alguien me pregunta, ¿verdad? Entonces esos espacios deberíamos de aprovecharlos también para resolver algún tipo de dudas, ¿verdad? Entonces porque es un tiempo directo que estamos utilizando para poder resolver las dudas. Entonces por favor hago la recomendación para que podamos utilizar esos medios para resolver cualquier tipo de dudas o cualquier tipo de inconveniente que ustedes tengan por cuestión de tiempo o por cuestión de alguna emergencia. Entonces sin más, espero que esta práctica sea relativamente sencilla. Los materiales son muy prácticos, a excepción del vernier, que si no lo tienen no es obligatorio, y pueden trabajar perfectamente con todo lo que tienen en la casa. Entonces nos vemos en la próxima.